Entonces, hermanos, vamos a orar por la predicación de Luis en esta mañana y que Dios pueda usar a Luis en esta mañana. Señor, gracias te doy por Luis, gracias te doy por la bondad, por el amor, por la misericordia que has mostrado salvándole a Marlen. Señor, permitiéndome también a mí, dándome el privilegio de bautizarle a ella. Gracias te doy, Señor, por la obra que estás haciendo en él. Te suplico que tu palabra pueda ser predicada fielmente, que sus pensamientos puedan quedar de lado y que tu palabra pueda ser expresada, hablada, Señor, e interpretada por medio de él. Te suplico, Señor, que quites, que le des seguridad, la seguridad y la confianza que tu Espíritu nos da, a pesar de que a veces, Señor, pasamos dificultades. Es tu Espíritu quien nos da el consuelo. Te suplico que lo utilices para confrontar nuestras vidas y para también animar, exhortar nuestras vidas. Gracias te doy por él, por Marlen y por sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Muy contento de estar hoy sirviéndoles y verdaderamente es una gran bendición este privilegio de que Dios aún sigue usando siervos inútiles como yo. Es una gran bendición. Les pido que adoremos juntos al Señor al escuchar hoy su palabra y Dios tiene algo que decirnos. Y por favor quiero que, si es tan amable, abran su Biblia conmigo en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Hoy estaremos en Romanos 1, del 1 al 7. Mientras los buscan, yo voy a estar diciendo algo. Se dice que la carta de Romanos fue escrita muy probablemente durante la estadía de Pablo en Corinto y probablemente mientras se alojaba en la casa de Gayo, y fue transcrita por Tercio, su escritor. La epístola de los Romanos es la más larga de las epístolas del apóstol Pablo, y muchas de las personas la consideran la más importante. Esta epístola contiene su explicación más completa de la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo, más bien que por las ceremonias de la ley de Moisés. Parece haber al menos 3 razones por las cuales Pablo envió esta epístola a los romanos. La número 1, para preparar su futura llegada a Roma durante años. Pablo quería compartir el evangelio en Roma. La número 2, Pablo quería defender sus enseñanzas y Pablo hizo frente a la constante oposición de personas que no comprenden o distorsionaban la verdad. 3, para fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia, judíos y gentiles. Entonces, hermanos, quiero que leamos la Biblia en Romanos 1. La Biblia dice, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7, por favor acompáñenme a leerlo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, muy probablemente habían judíos o gentiles que no tenían claro de qué es el evangelio. Y hoy en día no sería la excepción en muchas de nuestras iglesias de sana doctrina. A modo de ejemplo, ¿usted ha notado cuántas iglesias que dicen predicar a Cristo hay en Estados Unidos? Tristemente, es una gran cantidad que hay. Y muchas de esas iglesias dicen ser evangélicas y bíblicas, pero diluyen el mensaje de Jesucristo, que no confrontan el pecado, agregando normas, tradiciones y méritos humanos a la salvación, entre las cuales podemos mencionar los testigos de Jehová, el catolicismo, los neopentecostales, las iglesias de la prosperidad. Si usted escucha el mensaje de algunos de esos mensajes, son traídos por Satanás. Incluso entre cristianos hay ese problema. Increíble, ¿verdad? Pero así es. Porque al ver sus matrimonios y sus prioridades no están basadas en la búsqueda primaria del reino de Dios, por un mal entendimiento del evangelio. Miles de personas van camino al infierno
por un evangelio distorsionado, un evangelio que no predica acerca del pecado, que no habla claramente de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, que no habla del hecho de nuestra justificación delante de Dios se obtiene únicamente por medio de la fe y solo por la fe en la obra de Jesús. Por lo tanto, hermanos, hoy quiero que entendamos realmente lo que la Biblia dice de qué es el verdadero evangelio. El título de esta prédica es El verdadero evangelio. Como primer punto diré, el evangelio, un mensaje divino. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo comienza diciendo con esta carta que él es un siervo de Jesucristo. Y esto es muy importante, porque lo que está diciendo Pablo es que él no es el autor del evangelio. Él es solamente un mensajero, igual que yo. ¿Y cómo fue que Pablo llegó a ser un siervo de Jesucristo? La palabra siervos en el original es doulos, que significa esclavo. Quiero que piensen, ¿Jesús compró a Pablo o Pablo se hizo esclavo de Jesús voluntariamente? Las dos cosas. Nosotros éramos esclavos del pecado y Jesús nos liberó, pero la forma de ya no ser esclavos del pecado es que alguien pague por nosotros, y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Al ver eso, Pablo, él también se reconoce como esclavo y lo da a conocer, y eso es lo que dice en la carta. Dice, yo quiero explicar algo la definición de esclavo, porque la misma esclavo es la misma palabra de siervo. Dice, la definición es esta: una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona, que es su dueña. Entonces, ¿usted se llamaría esclavo después de lo que acabo de leer ahorita? ¿Seguro? No, espero. ¿Recuerdo? Okay. Tal vez siervo, sí, yo soy un siervo, pero no creo que se diga esclavo. Yo no sé cuándo fue la última vez que escuché a alguien decir eso. Y los que son de Cristo son también sus esclavos. Pero Jesús es un amo bueno, que nos llama a sus amigos. Oigan eso. Quisiera decir que Pablo estaba orgulloso de algo, y era ser esclavo de Cristo. Pablo nos dice que él no fue el autor del evangelio, y dado que él no es el autor del evangelio, sino que es Dios, y si es Dios, nosotros no podemos cambiar o agregar algo al evangelio. Usted no puede equivocarse en el evangelio, ni puede inventarse algo nuevo. Dios ya dio su evangelio. Dios, la Biblia dice, fue el que se acercó al hombre, y siempre ha sido Dios, y siempre será Dios quien busca al que está más muerto en sus delitos y pecados, y le da vida a la persona más miserable que existe. Efesios capítulo 2. Y esa persona era Pablo, tú y yo. Entonces, tengo una pregunta. Cuando hablamos del evangelio, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Para que me entiendan, voy a poner un ejemplo. Usted puede poner una cruz en una isla lo más lejos posible de la sociedad que nunca ha escuchado de la obra de Cristo en la cruz. Ellos nunca van a entender lo que significa una cruz, ni entender quién es Jesús. Ellos por sí solos nunca van a entender el mensaje, a menos que Dios envíe su mensaje y esas personas pongan la fe en ese mensaje. Ese es el verdadero mensaje de Dios. Ese es el mensaje divino. El evangelio nos dice que Dios es santo, que yo soy pecador y que necesito de Jesucristo. Y ese mensaje es el que debemos creer y compartir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a compartir. Amén. Yo pienso, voy a decir algo ahorita. Cuando mi vida cristiana comenzó, yo pienso que de muchos de los que estamos aquí buscamos manera de cómo compartir el evangelio. Yo quería saber qué era lo que necesitaba para presentar el evangelio. Tras algunas preguntas a otros hermanos, me explicaron qué era lo que necesitaba. Lo primero que me enseñaron no era la forma que lo hacían, ni la manera. Eso no era lo importante, sino el mensaje de Dios. Eso es lo importante. El evangelio en el original, buenas noticias, noticias que traen gozo al pecador. Dios nos ha dado la responsabilidad de compartir el evangelio. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta fin de mundo. Este mensaje es de vida o muerte. Si mueres sin entenderlo o sin creerlo, vas camino al infierno. O si lo entiendes y lo crees, vas camino al Padre.
Hablar del evangelio es como decirle a otro mendigo dónde encontrar pan. Hay un solo pan de vida y ese pan es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como segundo punto, el evangelio prometido. Versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Dios había prometido un Salvador y utilizó a lo largo del Antiguo Testamento a todos los profetas para hablar de Cristo, del Mesías. Podríamos comenzar en Génesis 22, 7 al 8, en donde nos dice que el Mesías sería el Cordero de Dios. La Escritura también nos dice que antes del Mesías habría un precursor con el espíritu de Elías para preparar su camino. Malaquías 4, 5. Dice que el Mesías enseñaría con parábolas. Salmos 78, 2. Dice que el Mesías daría vista a los ciegos y abriría el oído a los sordos. Isaías 35, 5. Dice que el Mesías entraría a Jerusalén humilde, montado en un asno. Zacarías 9, 9. Dice que el Mesías resucitaría. Salmos 16, 10. Y todas esas profecías tuvieron cumplimiento en la persona de Jesucristo. El evangelio no se trata de cualquier cosa, ni de alguna fórmula o alguna penitencia o de cualquier persona. El valor infinito del evangelio no es lo que hacen las vidas, no. El valor del evangelio o lo valioso es la persona de Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El evangelio es acerca del unigénito Hijo de Dios. ¿Quiere ser usted salvo? Crea en Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Si usted dice ser cristiano, lamentablemente es lo que voy a decir, dice, si usted dice ser cristiano y usted no conoce el evangelio, ¿sabe qué está diciendo? Que usted no conoce a Jesús. Eso es lo que usted dice. Hermano, una pregunta, ¿usted ha compartido el evangelio esta semana? Tal vez su excusa sea esta, es que no sé cómo compartir el evangelio. Y piénselo, hermano, tal vez su problema no es como el hacerlo, como me pasaba a mí, sino el conocer más de cerca a Jesús, tener un momento más de comunión con Él, para que aprendamos de Él. Jesús no les enseñó a sus discípulos a cómo compartir el evangelio. Si usted ha prestado atención cuando lee los evangelios, Jesús les enseñó quién Él era, para que sus discípulos después hablaran de Jesús. Si usted no estaba evangelizando y conoce a Jesús, usted está en pecado, así. Usted está en pecado, porque la Biblia dice en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el evangelio es algo bueno. Amén. Esto es importante. Satanás trató de matar a Jesús, que incluso usó al pueblo judío para llevar a Jesús a la cruz, pensando él que lo iba a matar y con eso lo iba a vencer. Pero Jesús, la Biblia nos dice que 3 días después resucitó. Ya que Satanás no pudo cumplir con su deseo, pero aún Satanás está intentando destruir la vida de los creyentes. Y el diablo está intentando con todo lo que puede, con una alma que no cree en Jesús, que esa alma sea condenada, poniéndole tentaciones y esclavizándolo con su pecado. Aunque usted no mire a Satanás, alguien dijo una vez, cuando el diablo no está de pesca, está arreglando sus redes. Cuidado, hermano y amigo, cuidado. Pablo dice, el evangelio es acerca de Jesús, como antes acabamos de ver, que era linaje de David según la carne. Jesús es Dios, pero Jesús también fue hombre. Él fue igual a nosotros, pero sin pecado, que también fue tentado por Satanás. Nuestro Señor Jesús, la Biblia dice, no salió de la nada, ni de una familia que nadie conocía en la sociedad judía. Su linaje, en base a este versículo, dice que era de la realeza. El Cristo o el Mesías no fue un invento, fue descendiente de David, de la línea mesiánica, cumpliendo así la promesa de Dios. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13, dice lo siguiente. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después a ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mientras David estaba viendo a Salomón, Dios estaba viendo a Jesucristo.
Yo sé que hemos leído este texto muchas veces, el texto de Romanos 1:3, y quiero decirlo de una manera diferente. Estamos hablando que el Hijo de Dios era familiar de David. Por tanto, para ser familiar de David, el Hijo de Dios, debía nacer. Y la Biblia dice que Dios nació. Y así fue, según la carne, tomó forma humana. ¿Eso no lo sorprende? Creo que estamos tan plagados de películas de Hollywood, personajes que dicen ser Dios con poderes sobrenaturales, que ustedes saben los nombres, no los voy a mencionar, pero ustedes saben esos personajes que seguramente ustedes imitaron. Qué irónico pensar que esas personas muy al fondo ven la necesidad de un hombre que no sea como nosotros, alguien que tenga poderes, que los ayude en sus problemas. Jesús es ese hombre. Pregunta, ¿el nacimiento del Hijo de Dios es como cualquier otro nacimiento? No. ¿Acaso ha nacido otro Dios? Ni nacerá, dice la Biblia. Porque Dios no puede nacer. Dios es Dios. Dios está por encima del espacio y del tiempo. Pero el Evangelio divino nos dice que Dios nació haciéndose hombre. Dios se hizo hombre para poder nacer de la Virgen María. Pero ¿cuál fue la razón por la cual se hizo hombre? ¿Cuál fue la razón? Como dijo un pastor americano, que usted posiblemente lo conozca, Steve Lawson, dijo lo siguiente: porque nosotros no podemos levantarnos a nosotros mismos a la altura de Dios, del cielo, para escalar el trono celestial, porque todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Por tanto, Dios tiene que dejar el cielo y venir hasta lo más profundo aquí con nosotros y entrar a este mundo de pecado, de tal manera de elevarnos a nosotros mismos, y así poder llevarnos al cielo. Esa es la razón. La segunda razón por la cual Jesús debía hacerse hombre, como dice la Escritura, es Ezequiel 18:20, la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: la persona que peque es la que morirá. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dios no puede morir. Por tanto, el Evangelio nos dice que el Dios Todopoderoso se hizo hombre para pagar con su vida la paga de nuestros pecados. Una vez un pastor, que también ustedes posiblemente conocen, Paul Washer, contó la historia de una persona que le dijo, ¿cómo es posible que una sola persona, Jesús, nuestro Señor, podría pagar millones de pecados de miles de personas por tan solo 3 horas en una cruz? Y Paul Washer le respondió, porque la persona que estaba ahí en esa cruz tenía un valor infinito. Usted puede poner una balanza, montañas de oro, montañas de diamantes, y usted siempre verá que la balanza se inclinará hacia nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Jesús es más valioso que cualquier cosa de gran valor. La Biblia dice que el Espíritu de Santidad fue quien lo resucitó de entre los muertos. De hecho, de otra manera, se está hablando acerca del Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, que mora a vosotros, los muertos, en vosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La obra de Cristo es el único medio por el cual nosotros nos reconciliamos con Dios, para que tú y yo tengamos paz con Dios. Eso es la obra de Cristo. Eso es lo que usted necesita hablarle de Jesús a una persona. Está fácil, ¿no? El Evangelio, como tercer punto, el Evangelio de poder. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. He escuchado decir por varias personas, yo creo que ustedes también, que ellos asumen que venir a la iglesia los hace cristianos. Sin embargo, la Biblia nos dice que no es así. Una persona cristiana es aquella que ha sido transformada por el poder del Evangelio. Esa gracia es gracias a la gracia de Cristo que nosotros somos creyentes. Usted no hizo nada para que Cristo viniera a morir por sus pecados. Usted no trabajó para recibir gracia. No hay ningún mérito humano en la gracia. Es gracias al poder de Dios que hemos nacido de nuevo. Hemos sido salvos de su santa y justa ira. Veamos qué dice el versículo 4 nuevamente. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. La palabra poder en el original es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. La Biblia habla de 3 clases de poder.
El primero es capacidad para hacer. Segundo, posibilidad para llegar a ser hijos de Dios, o poder para llegar a ser hijos de Dios, autoridad para actuar. Y por eso Pablo le dice a la iglesia en Roma que gracias a ese poder, Jesús, ahora somos hijos de Dios, que gracias a ese poder podemos vencer nuestras tentaciones, que gracias a ese poder nuestro matrimonio ha sido restaurados, que gracias a ese poder también podemos luchar con nuestras tribulaciones y problemas. Gracias a Cristo es nuestro poder, como antes el hermano acaba de leer en Romanos 16. Yo sé que el Evangelio manda a personas a creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos es abandonar nuestros pecados. Y he escuchado de algunas personas que primero quieren abandonar sus pecados para luego creer. La Biblia no dice así. Querido amigo, tú nunca vas a poder abandonar tu pecado a menos que creas en Jesús. Él es el único que puede darte poder para resistir el pecado, poder para vencer al enemigo, poder para luchar contra tus deseos pecaminosos. Primero debes de tener vida y Jesús es la vida. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo nos dice que es por medio de Jesús que el hombre recibe gracia. No hay ningún don dado al creyente que se lo haya ganado. Es por gracia, es por Jesús y por su Espíritu Santo que nos capacita para servir a la iglesia. Usted está aquí al frente, pero es el Espíritu Santo que está haciendo todo eso. Muchos creyentes presuponen creer en Dios, tristemente, pero con sus obras desmienten lo que profesan. La persona que cree en Jesús obedece sus mandamientos, ama su palabra, obedece el mandato de predicar el Evangelio por amor a Cristo. Usted ama a Cristo, usted predica el Evangelio. Leer su palabra, tener intimidad con Dios, orar, congregarse con sus hermanos, estar en estudios bíblicos, vivir vidas piadosas, amar, servir. Escuche bien, no dije servir, dije amar, es decir, que usted desea servir a Dios. Eso se ve cuando usted obedece a Cristo, es generoso con el Señor y esa obediencia va a ser notoria a donde usted vaya. Se van a dar cuenta que usted es cristiano. Eso es lo que la Biblia nos dice. Usted se va a notar en su casa, en la calle, con sus amigos, con sus hermanos, con su esposa e hijos. Pero esa obediencia, escuche bien, esa obediencia es el resultado de la gracia que recibimos por parte de Cristo. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Eso lo recibimos únicamente por Jesús. Como cuarto punto me gustaría decir un evangelio recibido por gracia. Versículo 6 dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido, un regalo de Dios, dado por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero la manera de recibir gracia es que Él pague por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esta gracia, Pablo dice, que tenía que llegar a todas las naciones. Y Roma no era la excepción. Ni Salvador, ni Colombia, ni Guatemala, ni México, ni Bolivia. Todo el evangelio ha llegado. ¿Por qué? Porque el evangelio va a llegar. Esta gracia, dice la Biblia, llamó a todo tipo de personas, y etnias, ricos y pobres, de la sociedad alta y baja. Este evangelio no hace excepción de personas. Jesucristo tenía que ser predicado a todas las personas. El alcance de Jesús es inagotable para salvar pecadores. Entonces, según lo que vemos en el versículo 7, esa gracia es para aquellos que somos hijos de Dios. Si tú, querido amigo y hermano, estás aquí y no estás seguro de haber recibido gracia, déjame decirte que vas camino al infierno. Sin gracia no puedes ir a Dios. Te mentiría si te dijera que Dios te puede amar sin haber recibido gracia. La Biblia dice que hemos sido apartados por Dios, no porque seamos perfectos, sino porque Cristo nos ha salvado. Ser santos no es una persona que no peca, sino que es una persona que Dios ha apartado de un destino de condenación a un propósito santo. Y como resultado, esa persona que ve la luz del Evangelio se aparta de su pecado. Por lo tanto, el reconocer su pecado es el requisito indispensable para poder recibir gracia. Nosotros pecamos todos los días.
Pero el Espíritu Santo que vive en nosotros los creyentes nos muestra nuestras fallas y nos conduce a pedir perdón. Pablo termina diciendo con estas dos palabras: gracia y paz. Esto no es difícil de entender. La Biblia, la Nueva Traducción Viviente, lo dice de la siguiente manera. Dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, escuchen esto, les den gracia y paz. No hay otro medio para recibir gracia y paz. Eso es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto, hermano o amigo. Si tú no estás en Cristo, usted está en desgracia y en guerra con Dios, porque eso es lo contrario de tener gracia y paz. Hermanos, quisiera concluir con esto. Dios solo tiene un plan. Y Jesús fue claro en decir que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Es un solo camino, es un solo evangelio. Pero para ir al infierno hay muchos caminos. Pero para ir a Dios, solo un medio, un solo camino, solo hay una forma. El evangelio es que Jesús fue anunciado por los profetas. Jesús fue tanto hombre y Dios. Hombre para satisfacer con la demanda de la ley lo que nosotros no podemos cumplir, y Dios para efectuar ese pago a todas las personas. Jesús pagó por nuestros pecados y murió por aquellos que confían en Él, y de tal manera darle salvación a quien Él llamó y apartó con el fin de que le perteneciera. Y asimismo nosotros ser representantes de Dios aquí en la tierra. Usted no es nada menos, usted es representante de Dios. Y ser sus mensajeros de este evangelio para que personas que están en enemistad con Dios ahora puedan acercarse a Dios por medio de Jesús. Este es el plan de redención de Dios para con el hombre. Es decir, que tú y yo, si Dios no toma la iniciativa en millones de años, jamás, escuche bien, jamás nos daríamos cuenta de que estamos mal con Dios, de que necesitamos de Jesús, que necesitamos el Hijo de Dios. Piensen esto, que el santo muera por los pecadores, eso no cabe en mi mente. Y no solamente eso, sino que Él voluntariamente venga y lo haga. Demos gracias a Dios, debemos tener un corazón agradecido con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo, que Él diseñó este plan de redención. Y lo más asombroso, que Él es el plan. No, usted no tiene que hacer nada, Él es el plan. Nosotros estamos 2000 años adelante de lo que ya pasó. Entonces, ahora le hago la segunda pregunta. ¿Este es el evangelio que usted conoce? ¿Seguro que está confiando únicamente en Jesús para el perdón de sus pecados? Quiero ayudarle con esa pregunta. ¿Obedece usted a Jesús? Porque el resultado, la Biblia dice, de la fe es la obediencia. Ese es el resultado. Entonces, la fe se puede ver a través de la manera que usted vive. Usted no puede decir que es cristiano y vive de otra manera diferente a lo que la Biblia dice. O usted se rehúsa a arrepentirse de sus pecados y no creer en Jesús. Déjeme decir esto antes de terminar. Querido amigo, solo hay un evangelio. ¿Pagas tú por tus pecados por la eternidad? ¿Escucha bien? ¿Por la eternidad o los paga Cristo? No hay tercera opción, no hay otro evangelio. Ven, Jesús te está llamando hoy. Me está viendo también por internet. Jesús te está llamando hoy para que te pongas a cuentas con Dios mientras las puertas de la salvación están abiertas para ti. Ven a Jesús porque Él te recibe hoy con los brazos abiertos. Mateo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Oremos, Señor. Señor, tu Dios, el alfa y el omega, el que ha de venir, Señor. Señor, tú me has mandado a mí, Señor, como has enviado a Pablo, Señor. Oh, Señor, cuán agradecidos estamos, Señor, porque lo más que hemos hecho es pecar, Señor, y tú has tenido misericordia para con nosotros. Señor, tú mereces toda la honra y la gloria, Señor, porque tú desde la eternidad pasada hiciste todo esto, Señor, para tu gloria. Y aunque nosotros pecamos, tú nos redimes a través de Jesucristo. Señor, te pido, Señor, por mis hermanos que están hoy aquí, que puedan esta palabra guardarla en sus corazones y ver lo hermoso que eres tú, Señor, lo valioso que tenemos, que es nuestro Señor Jesús. Señor, te doy gracias por aquellos hermanos que
que has enviado, Señor, mensajeros que llegaron a mi ciudad y me hablaron de ti, Señor, para que yo creyera, Señor. Señor, este es el medio por el cual tú dejaste para que yo crea. Y asimismo creo que mis hermanos están agradecidos por ti. Como iglesia, Señor, te pedimos que sigas levantando más, Señor, más mensajeros, así como queremos enviar a Francia, también aquí en nuestra comunidad, Señor, danos el deseo para hablar a ellos. Señor, te doy gracias por tus benditas misericordias de enviar a Jesús, Señor, de salvarme cuando yo estaba lo más perdido, Señor, que no necesitaba, que me miraba que no necesitaba, pero estaba equivocado, Señor. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce y que ha visto que en Jesús hay salvación, te pido, Señor, por tu palabra, que tú lo ayudes, Señor, que le des fe y arrepentimiento para que pueda poner su fe en el único hombre que pueda salvar, y en nuestro Señor Jesús. Con esto, Señor, terminamos. Gracias, Padre. Amén. 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 Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta mañana, y gracias, hermano Luis, y pues al hermano Irving, que lo ha hecho antes. Y lo único que les envidio es que a mí no me alcanza el tiempo, hermano. Yo deseo que sean a veces son las 12 y todavía quiero seguir hablando, y hay cosas que decir, pero hermanos, vamos a orar, y antes de orar vamos a cantar una vez más Este es mi deseo, cuando son las 11:46 y 45 de la mañana. Y mientras Valentina nos ayuda también, vamos a cantar para terminar este servicio. De nuestro Señor Jesucristo, quien siendo un cordero, quien siendo y yendo hasta esa cruz como un cordero que no abrió su boca, es ese mismo león de Judá, el Rey soberano y solo Señor, delante de quien un día toda rodilla se doblará. Creyentes y los inconversos que hoy ven a Cristo como nada y como nadie, un día estarán de rodillas delante de Él. Y entonces ya no habrá más misericordia. La misericordia que Cristo nos da está aquí en esta mañana, hermanos.
está en su evangelio, en el poder que el evangelio tiene para restaurar nuestras vidas, para restaurar nuestros matrimonios, para restaurar nuestros hijos, para restaurar nuestras relaciones, para restaurar nuestras propias vidas quebradas y destruidas quizás por el pecado. Señor, cuánto te necesitamos. Eres tú lo único que nuestras almas necesitan. Eres tú lo único que nuestra familia necesita. Ayúdanos, Señor, a presentarnos como un sacrificio delante de ti, Señor, y que cada don, que cada, Señor, talento que tú le has dado a cualquier hermano dentro de esta iglesia pueda ser utilizado para la edificación de tu cuerpo en esta comunidad, en las comunidades aledañas y a cualquier lugar donde tú nos digas que vayamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, dos cosas importantes. Ahí hay cafecito y pan. Bueno, no, sí, también es importante, pero dos cosas importantes. La primera es que la actividad del día de resurrección es en el Gym Park. Ese parque está a 5 minutos de aquí. La actividad es juntos con la iglesia americana. Nuestra iglesia tiene un bouncing house, un saltarín, y nosotros siempre lo llevamos, invitamos a la comunidad, vamos a repartir cajas de comida, vamos a llevar unas 50 cajas. Y a propósito, si alguien quiere cajas de comida, de ahí en el truck rojo, ahí está, ahí agarre si usted quiere, o si sabe de alguien que tenga necesidad, pase, hay como 12 cajas, no se las lleve todas, lleve unas 2 o 3 si quiere, pero si sabe de alguien que tenga necesidad, ahí está el truck. Y si alguien tiene ahí como 300 guardadas por otro lado, solo me dice. También, hermanos, la actividad del Gym Park, les recuerdo que el próximo domingo vamos a continuar, ya me toca a mí, ya del próximo domingo en adelante me toca a mí, y vamos a hablar de la justificación por la fe en Gálatas capítulo 2. Y si le quedó alguna duda de algunas cosas que hablamos el domingo anterior, pregúntenme, ¿verdad? También, hermanos, algo más que les iba a decir era, el próximo domingo solo vamos a transmitir la predicación, porque vamos a hacer oficial a nuestro hermano anciano, a nuestro hermano Gracián como anciano de la iglesia, y eso es una cuestión que nos compete solamente a nosotros como iglesia. Y vamos también a pasar a nuestro hermano Alfredo, quien va a hacer, vamos a orar por él como diácono de la iglesia. Nuestra hermana Glenda también fue la más votada por la membresía de la iglesia el año anterior para ser diaconisa, pero la hermana pues desistió hasta nuevo aviso. Así que pues les comento eso para que las cosas, eso fue la reunión de membresía de julio 24 del año 2021. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos.